que sucede en este momento. Un placer y gracias por acompañarnos en HCH Meridiano desde Honduras. Carolina Lanza les saluda, diputado. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿Cuál es la situación actualmente en este momento en Venezuela? Buen día. Buenas tardes, aquí hora de Venezuela. Muchas gracias por la invitación a HCH y gracias, Carolina, por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, en este momento en Caracas, donde me encuentro, no hay situaciones que reportar en cuanto a alteración del orden público, no hay situaciones de violencia. Por supuesto, hay pudiéramos decir, un ambiente muy cargado en términos emocionales, pues la ciudad está traumatizada aún por el bombardeo que sufrió en la madrugada del día 3. Los caraqueños, por supuesto, resentimos mucho de esta agresión militar. No es cualquier cosa que unas aeronaves de una fuerza militar, de una potencia extranjera, bombardeen tu ciudad en horas de la madrugada, pues, y esto genera un impacto psicológico en la colectividad de la ciudad y en el país en su conjunto. Pero el día de hoy, en este momento, no puedo reportar ninguna situación irregular que tenga que ver al menos con el tema del orden público o situaciones de violencia. Diputado, usted siempre ha criticado la idea también de las intervenciones militares extranjeras y ha enfatizado sobre todo que Venezuela debe mantener siempre su soberanía. Sí, por supuesto, porque además eso forma parte del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, el orden jurídico internacional ha sido violentado con esta agresión del gobierno de Donald Trump. Esta agresión militar, por cierto, inédita en América Latina. Nunca había ocurrido en la historia latinoamericana que una potencia extranjera invadiera militarmente, agrediera militarmente un país y se llevara secuestrado al primer mandatario. Más allá de las valoraciones que podamos hacer del gobierno de Maduro, esto es una agresión contra la nación, contra el país, contra el continente y contra el derecho internacional. Esto sienta un precedente gravísimo, no solamente para América Latina, sino para todo el planeta. Vemos con asombro la pretensión que tiene Donald Trump ahora de dirigir su discurso, digamos, agresivo, belicista hacia Groenlandia. Ha hablado de Colombia, ha hablado de recuperar el canal de Panamá, ha mencionado su disposición de atacar militarmente a México. En fin, estamos ante una situación muy grave porque el orden jurídico internacional, Carolina, no está allí como producto de una coincidencia o de una casualidad. Esto ha costado siglos de sufrimiento a la humanidad, ponernos de acuerdo las naciones para poder funcionar medianamente como los países civilizados. Y que este gobierno de Donald Trump pretenda alterar las reglas de juego, por supuesto va a tener un impacto que ya lo tuvo en Venezuela, que ya lo estamos viviendo los venezolanos, pero tampoco solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Bueno, ustedes como una oposición, ¿qué medidas concretas estarán planteando para que haya una transición política aún con esta intervención del señor Donald Trump? Bueno, ayer en la sesión de la Asamblea Nacional, debo decir, para los que no están informados, que ayer se instaló la Asamblea Nacional que fue electa en el mes de febrero del año pasado, del año que acaba de pasar, del año 25, nos correspondió instalarnos, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 5 de enero, es decir, el día de ayer, y desde allí hicimos algunos planteamientos que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, la libertad de los presos políticos. Hemos hecho mucho énfasis en todos estos años de confrontación con el gobierno de Maduro en la necesidad de una distensión, de una amnistía general para poder avanzar en la reconciliación del país. Una familia dividida, una nación dividida es mucho más vulnerable a una agresión extranjera. Y nuevamente en esta Asamblea Nacional, el día de ayer en particular, hemos alzado nuestra voz para exigir la inmediata liberación de los presos políticos. En estas circunstancias, luego de una agresión militar por parte de una potencia extranjera, es inexplicable que el gobierno no tome medidas para reconciliar a la familia venezolana. Y una de esas medidas, sin duda, debe ser la libertad inmediata de los presos políticos.
Le saluda Cirle Calix de aquí también desde Honduras y le consultamos cuál es la opinión ahí en Venezuela después de que se le haya quitado también a Nicolás Maduro este título como líder del Cártel de los Soles. Bueno, la capacidad de asombro frente a la forma de actuar del gobierno de Trump ya prácticamente en el caso nuestro está saturada. Todos los días hay nuevos elementos que dejan en evidencia que detrás de la forma de actuar del gobierno de Donald Trump lo que hay son narrativas que en la mayoría de las oportunidades o en la mayoría de los casos no tienen sustento en la realidad. Nosotros hemos dicho que este es un gobierno corrupto, me refiero al de Maduro, y lo sostenemos. Nosotros hemos dicho que este es un gobierno que violenta los derechos humanos, y lo sostenemos. Pero dijimos en su momento, incluso pagando un altísimo costo político de los sectores de oposición extremista que están fuera del país, que la narrativa del Cartel de los Soles era una justificación para crear las condiciones que permitiera al gobierno de Trump incursionar en el país e intentar apoderarse de los recursos naturales y en particular del petróleo. El móvil de esta acción criminal, y me refiero a la intervención militar del gobierno norteamericano, es el petróleo. Es la avidez por controlar las que son nada más y nada menos las mayores reservas de hidrocarburos del planeta. Detrás de todo eso hay una narrativa que tiene que ver con el Cartel de los Soles, con el tema de los migrantes venezolanos, con el Tren de Aragua, con el tema del bombardeo de las lanchas que costó más de 100 vidas de pescadores latinoamericanos que fueron ejecutados sin fórmula de juicio. El procedimiento establecido por el orden jurídico internacional establece que una embarcación que sea sospechosa de estar cometiendo un delito debe ser abordada y sus tripulantes detenidos, y debe haber una requisa. Y a partir de eso, una vez que se demuestre que está incurriendo en una infracción a las leyes internacionales o a las leyes de un país cualquiera, entonces son sometidas a juicio. Donald Trump y sus militares ejecutaron a pescadores latinoamericanos que no tuvieron tiempo de defenderse y a los cuales no se les demostró nunca jamás su participación en el narcotráfico. El gobierno de Donald Trump aplica aquella vieja lógica de las dictaduras latinoamericanas, según la cual dispara primero y averigua después. Pues la señora Delcy Rodríguez, juramentada como presidenta en este momento de los venezolanos, ¿qué esperan ustedes para Venezuela? ¿Cuál creen que sea el actuar? Porque se ha cuestionado mucho que se llevaron al señor Nicolás Maduro, pero continúa su cúpula en el poder. Como oposición, ¿ustedes qué esperan? Bueno, es que fíjense, eso tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que pudiéramos llamar politológica. Yo soy egresado como politólogo de la Universidad Central de Venezuela y aunque eso fue hace mucho tiempo, todavía recuerdo algunas cosas que uno aprende en las aulas. Las transiciones no son como uno quiere. Las transiciones son como son, con lo que hay. Y el gobierno de Trump, en su permanente ejercicio de pragmatismo, comprendió que la oposición venezolana que está en el extranjero no garantizaba absolutamente ninguna condiciones para la recuperación y para el mantenimiento de la paz en el país. El gobierno de Trump se acordó con una parte del madurismo, pudiéramos llamarlo así, para mantener el status quo en Venezuela. Esa es la realidad. Y hoy mismo, mientras usted y yo estamos conversando, Marco Rubio acaba de decir que Edmundo González no es el presidente legítimo de Venezuela, porque eso fue un proceso ilegítimo. Y el propio Donald Trump hace unos días dijo que María Corina Machado no tenía el respeto del país ni las condiciones para gobernar Venezuela. De manera que hay que subrayar que esta transición es la transición que impuso Donald Trump. Y si Delcy Rodríguez está allí, más allá de lo que eso pueda significar para bien o para mal del país, es por una decisión de la potencia invasora. Ahora bien, ese es el aspecto, teórico, político del asunto. En términos reales, la verdad es que el gobierno de Delcy Rodríguez está obligado a implementar reformas que garanticen esa estabilidad política, que garanticen la continuidad y la gobernabilidad. Y nosotros desde la oposición, ayer lo dijimos muy claro en el Parlamento,
Vamos a denunciar lo que tengamos que denunciar. Vamos a señalar lo que tengamos que señalar. Vamos a exigir, como lo hicimos con el tema de los presos políticos, lo que tengamos que exigir. Pero también vamos a acompañar lo que tengamos que acompañar para preservar la soberanía del país y los intereses nacionales. Es nuestro deber como venezolanos anteponer el interés de la patria, el interés de la república por encima de las diferencias partidistas. Y hacemos un llamado, lo hemos dicho aquí, y lo hago tan nuevamente por esta vía, al gobierno de Delcy Rodríguez, para que entienda la necesidad de llamar a un gobierno que entienda la nueva realidad y que explore la unidad nacional en función de la defensa del país. Como dije antes, un país subsumido en una confrontación interna es mucho más vulnerable es mucho más vulnerable frente a una potencia extranjera. Nosotros seguiremos siendo oposición porque es lo que nos corresponde. La gente votó por nosotros para ser diputados de la oposición y para señalar los desafueros del gobierno, pero también somos diputados de la República y tenemos la obligación de defender a nuestro país, de defender la soberanía, de defender la patria y de denunciar este neocolonialismo salvaje del gobierno de Donald Trump. Bien, muchas gracias, diputado Luis Augusto Romero de la Avanzada Progresista Venezolana. Su mensaje final también para todos los venezolanos que lo están viendo en esta entrevista, también en el mundo, a través de HCH. Bueno, yo creo que es inevitable que pronto la familia venezolana, tanto los que están afuera, es inevitable y además recomendable y deseable que todos los venezolanos que tuvieron que tomar otros caminos en otros países, pasando trabajo, arriesgando sus vidas para buscar nuevos horizontes que no encontraron aquí en Venezuela, podamos reencontrarnos acá en nuestro país. Venezuela es un país de familias quebradas, de familias rotas, porque los nietos se han ido, los hijos se han ido y los padres y los abuelos nos hemos quedado acá en el país. Ese reencuentro tiene que llegar, tiene que regresar. Venezuela tiene que reencontrarse. Los hijos de este país tenemos que volver a abrazarnos. Y eso le corresponde como obligación necesaria a promoverlo al liderazgo político. Y en particular, nosotros vamos a estar vigilantes para que se respeten las garantías ciudadanas, para que se liberen los presos políticos y para que se generen las condiciones de manera tal que los venezolanos puedan regresar voluntariamente.